Lo vamos a tratar el próximo miércoles, de una forma bíblica. Y hoy vamos a tocar este salmo, el Salmo 19, ¿verdad? Ya que está lloviendo y tenemos la bendición de la lluvia, vamos entonces a leer este salmo, el Salmo 19. Vamos a ver algunas cositas importantes que es necesario recordar muchas veces, otras las aprenderemos. Pero vamos a ver aquí, Salmo 19. No sé si le ha pasado en alguna ocasión, pero usted va en el camino y de repente ve algo brilloso tirado en el piso. Y cuando ve algo brilloso tirado en el piso, ¿qué usted piensa? O oro o plata. Y después se da cuenta que cuando se acerca que realmente es oro, es el color que tiene el chocolate por dentro, ¿verdad? Y eso refleja la luz y lo hace brilloso, ¿no? Pero hay cosas valiosas y creemos que son valiosas y le damos valor aquí en la tierra. Pero hoy me gustaría que podamos ver el valor de la palabra de Dios, el real valor que tiene la palabra del Señor. Y lo vamos a ver a través de Salmos. Si me acompañan a ir a la lectura. Salmo capítulo 19, muy conocido quizá por nosotros como comienza este salmo, ¿verdad? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso lo hemos escuchado, ¿no? De una u otra manera está cantado. ¿Sí? No recuerdo si este salmo lo cantamos alguna vez aquí, no me acuerdo. ¿Sí? La ley de Jehová. La parte de la ley de Jehová, sí. Sí, exactamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo recuerdo en Argentina que había un corito que empezaba con el primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No voy a cantar porque si no va a salir corriendo. Exactamente, es exacto. No voy a cantar, no se preocupe, no quiero que salga corriendo, pero es un salmo hermoso y me gustaría que podamos leerlo, ¿sí? Vamos a aprovechar a leerlo y de esa manera los 14 versículos, pero después vamos a tratar del versículo 7 en adelante, ¿está bien? Comenzamos la lectura del Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos, vamos todos juntos ahí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es interesante, extraordinario este salmo cuando vamos a ver lo que es el valor de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que pueda bendecir este tiempo con la palabra. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra de darnos la oportunidad de venir y estar aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, nos dirijas, y que puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos sacar enseñanza para nosotros y nos podamos ir, Señor, sabiendo cuál es tu voluntad y lo que quiere que hagamos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Yendo a Hebreos, sin perder el Salmo 19, yendo a Hebreos capítulo 4, un versículo muy conocido también, el versículo 12 de Hebreos capítulo 4, versículo 12, este versículo lo hemos mencionado quizás muchas veces, pero es bueno poder notarlo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y tener en cuenta que cuando hablamos de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz. Cualquier libro que nosotros podamos leer en esta tierra, no sé cuántos libros usted ha leído, ¿verdad? No estoy hablando de libros cristianos, sino estoy hablando de libros de repente de historia, de fábulas. Y son libros que son muy buenos, ¿verdad? Que uno aprende muchas cosas de la historia, o supone que aprende de la historia, porque no estuvimos cuando se escribió. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa palabra que es eficaz, podemos unirlo con el Salmo 19 a partir del versículo 7 en adelante. ¿Por qué? Porque aquí el salmista va a usar lo que es el paralelismo. Aquellos que saben matemáticas, ¿verdad? Paralelismo, cuando nosotros hablamos de algo paralelo, ¿verdad? De líneas paralelas, tenemos una idea, una al lado de la otra, ¿verdad? Y aquí va a ser, el salmista va a tomar esa misma referencia y va a hacer un paralelo con lo que es la ley de Jehová. Y ahí vamos a ir viendo algunas cositas en la pantalla. Pero importante, esa palabra eficaz que menciona Hebreo, también podríamos ir allí a Timoteo, ¿verdad? Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Por qué es útil? ¿Verdad? Útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir. Pero ¿por qué es útil? Dice Hebreo que es viva y eficaz porque penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser para discernir las intenciones del corazón, los pensamientos. Muy bien, pero ¿por qué? Yo creo que el Salmo nos puede ayudar. El Salmo capítulo 19, versículo 7 en adelante, nos puede ayudar un poquito a entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ese es el versículo 7 que tenemos ahí. La ley de Jehová es perfecta. Entonces cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos referimos con la ley? La palabra ley, ahí en el hebreo, es la palabra Torah, ¿verdad? Y usted quizás ha escuchado esa palabra, la Torah, ¿no es cierto? ¿Qué es la Torah? Bueno, para el pueblo judío la Torah es la ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa para nosotros? Bueno, lo que significa para nosotros es enseñanza, instrucción, dirección o doctrina, ¿verdad? Y esos son los términos que une lo que es la ley. Cuando nosotros hablamos de la ley, por lo general, pensamos en quién. Cuando hablamos de la ley, ¿en quién pensamos? En Moisés y el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, en la época de los Salmos, ¿qué es lo que ellos tenían? Lo que tenían era la ley. Hoy nosotros podemos hablar de la ley si queremos usar el término, ¿verdad? Pero ya nosotros tenemos todo el canon completo, tenemos toda la revelación completa. Pero en aquel momento es lo que había hasta ese punto. Y entonces hablar de la ley es hablar de la enseñanza. A ver, ¿qué dice Timoteo? Dice, toda la escritura es útil ¿para qué? Para enseñar. Ok, hablamos de enseñanza, instrucción. Cuando hablamos de instrucción, dice para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Muy bien. Habla de dirección, de doctrina. Entonces, para nosotros es sumamente importante prestarle atención. ¿Por qué? Para poder entender lo valioso que es la palabra de Dios para el creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? Entonces, esto es lo más valioso que tiene el creyente. Podemos estar en mi ministerio, pero si usted deja de lado la ley, si usted deja de lado la palabra, ¿verdad? Entonces hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido y lo vemos a través de las mismas escrituras, la importancia que debe tener la palabra de Dios en la vida de todo creyente. Todo creyente tiene que llegar al punto tal de ver la palabra como dice el salmista, dice, como la miel que destila el panal. Y me hace acordar del Salmo 1. ¿Cómo dice el Salmo 1? Que se deleita. ¿En qué se deleita? Que se deleita en su ley de día y de noche, ¿verdad? Y quizá, queridos hermanos, me gustaría que podamos ver este paralelismo de la ley, de la palabra de Dios. Porque quizás nosotros estamos como Apocalipsis capítulo 3. ¿Y cómo estaba Apocalipsis capítulo 3?
¿verdad? Si vamos a la iglesia de Éfeso, ¿no? En la iglesia de Éfeso que había mucho ministerio, estaban haciendo muchas cosas, pero ¿qué habían perdido? Su primer amor. Habían perdido su primer amor. Y si nosotros como creyentes hablamos de nuestro primer amor, es amor al Señor, es amor a su palabra, es amor a la obra de Dios, es amor a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, el hecho de recordar este salmo es para que nosotros podamos hoy quizás recordar, y si no lo sabíamos aprenderlo, de la importancia que tiene que tener la palabra de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, ¿verdad? Y sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, tener esto en cuenta, lo que es la ley, seguimos. Había una cosita ahí importante. En el Salmo 19 se refiere a la revelación completa de la voluntad de Dios, descrita como perfecta que restaura el alma. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero ¿se acuerda algo? ¿Cómo comienza el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabe algo interesante? El Salmo 19 comienza hablando de una revelación general. ¿Y esa revelación general cuál es? Que los cielos creados cuentan de que hay un creador, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, la magnificencia, ¿verdad? Lo grande que es nuestro Dios, lo sabio que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces habla de una revelación general. Ahora, cuando hablamos de la ley y todos los términos que va a venir ahora, está hablando de esa revelación especial que es la palabra de Dios. Es esa revelación que el Señor nos ha dejado y que nosotros lo podemos tener hoy día en 66 libros, 72 para algunos, pero 66 para nosotros, ¿verdad? Y esa, toda la palabra de Dios, toda la revelación la tenemos. Entonces tenemos dos cosas, tenemos la revelación general, pero también tenemos la revelación específica. En la revelación general, saber de que hay un Dios grande, creador, es correcto, pero no le puedo poner nombre. Pero cuando vengo en la Biblia, entonces ahí yo aprendo quién es, cómo es, cuál es su característica, cómo es el Dios que lo presenta allí en las Escrituras. Entonces, seguimos avanzando. Resalta que la palabra de Dios es la guía superior para el hombre, completando lo que la creación revela. Entonces, la palabra de Dios es la guía superior para nosotros como seres humanos, completando en el concepto de que ya la creación muestra de que hay un Dios, la creación muestra de que hay un ser superior, la creación muestra de que hay algo maravilloso, ¿verdad? Lo lógico que es que si hay algo creado es que alguien lo creó, ¿no es cierto? Es como le decía el otro día, si yo encuentro esta gafa, digo, estas gafas se hicieron solas. No, tiene que haber alguien detrás de lo que es elegir el plástico y la aleación y todo lo necesario hasta que es una gafa o es un par de lentes. De la misma manera, la creación nos muestra de que lo lógico es entender de que Dios existe, que es un Dios maravilloso, creador, porque esto no pudo surgir de una explosión sin una causa, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa? Dios es la causa de que todo exista. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, cuando hablamos del concepto ley, enseñanza, doctrina, instrucción, tenemos que ver que lo que usted y yo necesitamos siempre, en todos los momentos, en todas circunstancias, no es la palabra de la comadre y el compadre, es la palabra de Dios. No es la experiencia humana, es la palabra de Dios. Es decir, la forma de nosotros vivir debe ser a través de la palabra de Dios. Todo lo que yo digo o hago tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Lo que yo creo tiene que estar dirigido desde la palabra de Dios a mi mente, a mi corazón, a mi vida. Es decir, la palabra de Dios, no puede haber cristianos sin la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos sin la palabra de Dios? Porque a veces nos volvemos expertos, ya yo eso lo sé, y voy por ahí sin considerar lo que dice la palabra, sin considerar lo que enseña Dios, sin tener en cuenta lo que opina Dios. Y nos olvidamos que la fortaleza espiritual viene ¿de quién? Viene de Dios. ¿A través de qué? A través de la obra del Espíritu Santo por su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, el cristiano tiene que valorar la palabra de Dios, tiene que entender que es vital, así como el oxígeno es vital para nosotros como seres humanos, la palabra de Dios es vital para mantener la vida en el cristiano. Cuando el cristiano no está en contacto con la palabra de Dios, cuando el cristiano no está cerca de la palabra de Dios, comienza a debilitarse y pierde vitalidad. La vitalidad espiritual la da la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos poder resaltar en esta noche, ¿sí? Seguimos.
El autor del Salmo usa paralelismos, sinónimos, va a usar sinónimos que amplían el concepto de la palabra de Dios. Todo esto que vamos a estar viendo son sinónimos, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. Y cuando hay sinónimos, de repente me hace ver algunas características que en la primera palabra no la veo, pero sí la puedo ver en la segunda palabra. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Entonces, primero dice la ley de Jehová. Cuando viene con todos los demás sinónimos, entonces yo voy entendiendo que no solamente la ley de Jehová, sino que también es testimonio, que también es mandamiento, que es precepto, que es temor y que es juicio. Entonces, todas esas palabras son sinónimos para hablar de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero cada uno va a mostrar su característica, ¿verdad? Entonces, la palabra que aparece testimonio ahí, dice en el versículo 7, en la segunda parte, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. Entonces la palabra testimonio es lo que Dios deja allí en lo que es la ley para darnos testimonio de la manera en la que Él actuó, de la manera en la que Él habló y de la manera que trajo resultado en la vida de las personas, ¿verdad?, en el momento que se escribió. Entonces nosotros tenemos que entender que la ley de Jehová es fiel, no cambia, las escrituras no cambian, lo que cambia somos nosotros. Pero las escrituras no cambian. Lo mismo que dijo Moisés, ¿verdad?, en aquella época, es lo mismo que sigue diciendo hoy las escrituras. Eso no ha cambiado. Y seguirá hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que entendemos, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, o sea, no hay nada más fiel que Dios y su palabra. El único fiel es Dios y a través de su palabra para nosotros. Entonces, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Lo que cambia quizás es la interpretación nuestra. Y las líneas de interpretaciones que se han levantado y la forma de pensar, pero la palabra de Dios es fiel, punto. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esa fidelidad es Dios siempre va a hacer lo que Él ha dicho, Dios siempre va a cumplir lo que Él ha prometido y siempre va a ocurrir lo que Él nos ha anticipado que va a pasar si nosotros desobedecemos su palabra. Entonces los testimonios de Jehová son fieles. ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Yo no sé cómo usted se considera, pero ojalá cada uno de nosotros nos consideremos sencillos. ¿Por qué? Porque cuando somos sencillos, nos humillamos ante el Señor y su palabra. Entonces la palabra de Dios es que nos hace sabios para enfrentar cada situación, para enfrentar cada momento de la vida. Es la palabra de Dios que nos hace sabios de cómo enfrentar una discusión. Es la palabra de Dios que nos hace sabios de cómo enfrentar dificultades. Es la palabra de Dios que nos hace sabios cómo tratar a nuestra familia. Es la palabra de Dios que nos hace sabios de cómo ir al trabajo, cómo comportarnos en el trabajo, cuál tienen que ser mis actitudes. Es la palabra de Dios la que nos hace sabios. Entonces, los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que por la fe entendemos haber sido constituidos. ¿Qué versículo es ese? Por la fe entendemos haber sido constituidos por la palabra, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y siempre lo digo desde aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ser más sabios que un científico, no porque conozcamos lo que un científico dice, sino porque conocemos la palabra de Dios. Y ante un científico tratar de explicar cómo surgió el mundo, nosotros decimos, por la fe, decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ahora, no solo es conocimiento, sino es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Esa es la sabiduría, conocimiento puesto en práctica. Entonces, ¿qué dice? El testimonio fiel que hace sabio. Entonces, ¿cómo yo soy sabio? Cuando el conocimiento lo pongo en práctica. Cuando lo que conozco de la palabra de Dios lo pongo en práctica, ¿verdad? Y si por ahí me hace falta sabiduría, tenemos Santiago. ¿Qué dice Santiago? Que le pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces, qué bueno entender que la ley, la enseñanza, la doctrina, la instrucción, también es la palabra sinónima, es el testimonio de Jehová que hace sabio al sencillo. La otra palabra que aparece es mandamiento. Y dice ahí el versículo 9, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Cuando hablamos de mandamiento, estamos hablando de una orden, ¿verdad? Estamos hablando de un imperativo.
Y los mandamientos del Señor, algunos dirán, bueno, los 10 mandamientos. No, eso va mucho más allá de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero cuando dice los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, todo lo que Dios ha dejado en su palabra son rectos, no se van a torcer, se van a mantener rectos por la eternidad. Y cuando yo me doy cuenta que mi vida está mal, cuando me comparo con la rectitud de la palabra de Dios. Cuando yo me comparo con la rectitud de la palabra de Dios, me doy cuenta que estoy mal. Pero también cuando me comparo con la rectitud de la palabra de Dios, me doy cuenta si estoy bien también, ¿no es cierto? Entonces los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es interesante, no sé si le ha pasado a usted, pero algunas personas dicen, claro, porque ustedes los evangélicos no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. No sé si le habrá pasado alguna vez, ¿verdad? No, porque tú no puedes hacer eso porque tú eres cristiano. A mí me lo han dicho varias veces. Ah, no, pues yo sé que usted no puede hacer eso porque usted es cristiano. Y en mi mente de una vez viene, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo es me lícito, pero no todo me conviene. Pero cuando hablamos de mandamientos, los mandamientos no es, y aprenda bien esto, los mandamientos no son para hacernos esclavos. Los mandamientos es para hacernos libres. ¿Entiende la diferencia? La gente piensa que porque nosotros seguimos los principios de la palabra de Dios, somos esclavos de esos mandamientos. Y es al contrario. Nosotros somos libres por cumplir los mandamientos. Por eso dice ahí en el versículo que también nos pusieron en la bandera, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Os hará libre. Entonces los mandamientos, ¿por qué pueden alegrar el corazón? Porque nos hacen libres. ¿De qué nos hacen libres? Nos hacen libres del pecado, nos hacen libres de los malos hábitos, nos hacen libres de las consecuencias del pecado. Nos hace libres de las consecuencias de estar lejos de Dios. Nos hace libres de las consecuencias de desobedecer al Señor. Entonces, al hecho del mandamiento, tiene que alegrar nuestro corazón, porque cuando usted está cumpliendo lo que Dios dice, no puede estar triste, porque usted cumple la palabra. Es al contrario, el cumplir la palabra le va a dar tranquilidad, paz. ¿Y sabe lo que produce la paz? Alegría. Alegra el corazón. Saber de que con Dios estás bien porque cumpliste lo que Dios dice. Eso tiene que traer alegría. ¿Quién es el que no tiene alegría cuando cumple una orden? El que no está de acuerdo, el que se rebela contra la autoridad. Pero nuestra autoridad es Dios. Y cuando usted obedece a la palabra de Dios, ¿verdad? Y está satisfecho, ¿por qué? Porque estoy bien con el Señor, porque tengo paz de Dios, porque hice lo que Él me mandó. Entonces, ¿qué eso trae? Alegría al corazón. Alegra el corazón de saber que estamos bien delante del Señor. Entonces, los mandamientos no es esclavitud. Al contrario, los mandamientos son libertad. ¿Cuántos libres hay acá? El Señor dice que nos llamó ¿a qué? A libertad. Entonces, claro que los mandamientos que pueden llegar a esclavizarlo a usted y a mí son mandamientos de hombre. Pero los mandamientos de Dios lo que trae es libertad. Y por eso que cuando usted obedece a la palabra de Dios, tiene que tener el corazón contento. Tiene que tener el corazón alegre. ¿Por qué? Yo no sé lo que los demás digan, pero yo sé lo que Dios dice. ¿Se acuerdan de Noé? Famoso en Génesis capítulo 6. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Noé? Alegre. ¿Por qué? Porque ante toda esa generación maligna y perversa que había en esa época, Noé cumplía con los mandamientos del Señor. Y eso le hizo ¿qué? Libre. A tal punto le hizo libre que le hizo libre de la condenación o le hizo libre de la justicia de Dios al traer el diluvio. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos hace libre. Y el obedecer la palabra de Dios nos hace libre. Y tiene que traer alegría, tiene que traer gozo. ¿Alguna vez usted obedeció no queriendo? No estoy hablando de Dios, estoy hablando quizás de alguna institución, estoy hablando quizás de alguna persona que estaba en autoridad sobre nosotros, ¿verdad? ¿Alguna vez usted obedeció diciendo, voy a obedecer, pero si fuera por mí, no lo hiciera? ¿Nos ha pasado o no? Nos ha pasado. Quizás porque no estábamos de acuerdo con la orden. Quizás porque no le veíamos sentido a lo que nos estaban pidiendo, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Deben alegrarnos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos está cuidando Dios. Al cumplirlo nos está cuidando a nosotros. Es como aquel que le dice al niño, no toque el fuego porque te vas a quemar. Entonces, no, él es esclavo porque él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Bueno, que vaya allí y mete la mano. Porque si él tiene derecho a hacer lo que él quiera, que vaya y mete la mano al fuego, ¿qué va a pasar?
que un mandamiento, una orden, le iba a librar de tener que salir corriendo para el Río Contreras, para el hospital o para donde sea, sección de quemados, le iba a librar de todo eso, pero por no querer respetar, ¿qué hizo? Fue y metió la mano y entonces ahora viene la consecuencia. Entonces nosotros tenemos que tener claro, mis hermanos, que los mandamientos deben traernos alegría porque es libertad, es la libertad que tenemos en Cristo para vivir conforme a su palabra. ¿Entendimos hasta ahí? Podemos seguir. Otra palabra es precepto, ¿verdad? Los preceptos, la ley, son puros que alumbra los ojos. ¿Cómo estaba usted y yo cuando no conocíamos a Cristo? Según allí en 2 Corintios 4:4, ¿cómo estábamos? Dice que estábamos con un velo, ¿verdad? Nuestro entendimiento estaba botado, entenebrecido estaba, más que botado, entenebrecido. Ahora, cuando nosotros hablamos de los preceptos que son puros, alumbra los ojos y nosotros tenemos la capacidad que el Señor ha quitado el velo de nuestros ojos y que ahora podemos ver como Dios ve las cosas, ahora podemos mirar como Dios mira y podemos pensar como Dios piensa porque tenemos la mente de Cristo y ya sería otro tema a tocar hoy, pero tener en cuenta que la palabra de Dios nos abre los ojos, nos hace ver bien. El hecho de que sean puros, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dice en Apocalipsis? Que se pongan ¿qué? ¿Se acuerdan? Colirio, ¿eh? Colirio. ¿Y para qué era el colirio? Para limpiar la lagaña, decimos nosotros. Era para limpiar los ojos, para que puedan ver bien. Y déjame decirle algo, eso es lo que hace el precepto del Señor, la ley del Señor, la palabra de Dios, nos hace ver bien. Porque podemos verlo a través de los ojos del Señor. Entonces, por eso es la importancia de poder estar amando la palabra y cerca de la palabra. Otra palabra que aparece es la palabra temor. Acuérdense que todos estos son sinónimos de la palabra de Dios. Cuando habla de temor, dice, el temor es limpio, permanece para siempre. Volviendo ahí al Salmo, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, tener el concepto del temor. ¿Qué es el concepto de temor aquí? El concepto de temor es lo que es la devoción a Dios, de cómo todo creyente debe vivir, ¿verdad? Con la mentalidad, o mejor dicho, con la mente puesta en Dios todo el día. Todo el día usted tiene que estar con la mente puesta en Dios. Está trabajando y usted sabe que usted está delante de ¿quién? Delante de Dios. Está con su familia, ¿dónde usted está? Delante de Dios, ¿verdad? Y a la hora del trabajo o de lo que usted haga, siempre usted está delante de Dios. Y usted va a hacer las cosas conforme a ese Dios que le salvó, que le ha dado la vida eterna y que le ha dado la oportunidad de vivir esa vida abundante que Dios prometió, que el mismo Señor Jesucristo dijo que vino a dar. Entonces, cuando hablamos de temor, que es limpio, que permanece para siempre, es esa devoción de que todo lo que yo hago, lo hago porque yo vivo para Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, mi vida es del Señor. O es suya, de domingo en la tarde al miércoles en la tarde. Después se la entrega al Señor el miércoles a la noche, cuando viene. Y después hasta el domingo es suya. Y entonces el domingo otra vez usted se la entrega en la mañana. No, su vida es del Señor. Y usted tiene que vivir todos los días en el temor de ese Dios, la devoción a ese Dios, todos los días, para de esa manera poder glorificarle. Entonces, cuando usted va a hacer lo que va a hacer, usted tiene que pensar, ¿qué quiere Dios que yo haga en esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Entonces, nosotros somos devotos de Dios, decimos eso, ¿verdad? Nuestra devoción, ¿a quién se la damos? Al Señor. Entonces, todos los días permanece para siempre. La otra palabra es juicios. Dice ahí mismo, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Alguna vez el Señor habrá actuado con injusticia? No actuado por la injusticia. Pero ¿alguna vez el Señor habrá actuado con injusticia? Cada sentencia que Dios ha dado ha sido justa. Cada sentencia. Cada juicio que Dios ha dado ha sido justo. Y eso no va a cambiar. Así que cada decisión que Dios tenga que tomar, haya tomado y seguirá tomando, ¿verdad? Cuando tiene que ver con juicio, cuando tiene que ver con sentencia, siempre van a ser justas. Porque Dios es justo. Eso es uno de los atributos del Señor. Dios es justo. Ahora, cuando permita cosas en nuestra vida, ¿sigue siendo justo? ¿Se acuerdan de Job?
¿Qué dijo Job cuando enfrentó todo eso? ¿Qué dice la Escritura que hizo Job? No atribuyó despropósito alguno. O sea, tener en cuenta que aun cuando Dios traiga, escuche esto, disciplina a su vida y a la mía, siempre va a ser justa. Procuremos que no tenga que traerla. Pero si el Señor tiene que traer disciplina a nuestra vida, va a ser justa. Y esa es nuestra confianza. Resumen, la ley, la Torá, como es la palabra que aparece ahí en el capítulo 19, en este salmo es la instrucción amorosa y perfecta de Jehová que transforma la vida del creyente. La ley, el testimonio, el precepto, el temor, los juicios, transforman la vida del creyente. Por eso volvemos al versículo 7 y lo lee conmigo. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte, ¿qué cosa? Convierte el alma. La único que tiene poder de cambiar y transformar mi alma es la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y queremos una sociedad que se transforme para venir a Dios. No, es al revés. Necesita a Dios para ser transformado. Porque es la ley de Jehová la que transforma, que es perfecta, que transforma el alma del creyente. Es el Señor que comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar su vida y la mía. Y lo ha estado haciendo el Señor. Y quiere seguir haciéndolo. Y un día usted tendrá, no sé si usted ve los productos que pasan por la máquina, ya cuando llega y tiene su caja y ya tiene su nombre, su etiqueta, está listo para entregar. ¿Sabe cuándo usted va a estar listo para entregar? Cuando llegue a la presencia del Señor. Mientras estemos aquí en la tierra estaremos dejando, y ojalá así sea, dejando que Dios a través de su palabra siga transformando nuestra alma, nuestra vida. Todos los días necesitamos pasar por la palabra de Dios porque Dios necesita seguir trabajando. Cuando llueve así y uno está haciendo una obra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uy, dice, bueno, los trabajadores no van a venir porque no van a poder trabajar, ¿sí o no? Y usted tenía una fecha de entrega y usted se pone nervioso ya porque pasó una semana de lluvia y no pudieron trabajar. Eso no pasa, ¿verdad? Pero cada vez que usted no viene a la palabra de Dios, acercarse a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, esa obra que está en proceso se detiene. Y Dios quiere seguir trabajando. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor está trabajando en su vida y en la mía a través de la palabra. Y cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor sigue trabajando, sacando lo que tiene que sacar, poniendo lo que tiene que poner, para que nuestra vida se parezca y llegue a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y terminamos con esto. Mire ahí, dice el versículo 10, el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Por qué afinado? Yo no sé si usted ha estado en la época de la fiebre del oro. No, usted no es tan viejo. Pero cuando se encuentra el oro, a no ser que esté en el río, y aún así en el río también, pero cuando usted encuentra el oro, ¿cómo está? Sucio. Está sucio, ¿verdad? Y entonces cuando usted agarra el oro, usted no sabe si dentro del oro también hay impurezas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasar el oro por el fuego, se derrite el oro, ¿verdad? Sube la escoria. Y entonces hay que comenzar a ¿qué? Con la crisólita sacar todo lo que es la escoria hasta que el oro queda puro. Deseables son más que el oro y más que oro afinado. ¿Para qué son deseables el oro? ¿Por qué es deseable el oro? Número 1, porque es valioso. Hay economías del mundo que la base de su papeleta, de su dinero, es oro, ¿verdad? Hay mucho, por ejemplo, el mercado, lo que es el Banco Central de Estados Unidos. En un momento, su forma de sostener la economía era a través de tener oro, ¿no es cierto? Después cambió por el oro petróleo, ¿no? Pero esa es la base, es valioso, tiene precio, se ve bello, se ve bonito. Claro, no lo usa aquí en la calle porque se lo van a desaparecer, ¿verdad? Se ve bonito, pero es algo deseable, ¿sí? Deseable. Yo, gracias al Señor, uso cosas que si se las llevan no se pierde mucho.
Pero deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Después cambia el concepto del valor que es, ahora viene de lo delicioso que es. Dulce más que la miel, la que destila del panal. Mi esposa se queja de mí, porque cada vez que compra miel para hacer té para la gripe, para lo que sea, yo agarro un pan, le hago un agujero y le echo miel. Y siempre peleamos, ¿verdad? No, me comiste la miel del té. Pero a mí me encanta el pan con la miel, ¿verdad? Y es deleitoso. Entonces dice, es dulce más que la miel y la que sale la pura, porque nosotros vamos a veces a comprar al supermercado y tiene más azúcar que otra cosa, o está diluida. Pero yo tuve la oportunidad de sacar directamente y qué delicioso que es eso. Qué delicioso que es eso, ¿no? Y así es la palabra, o debe ser la palabra de Dios. Por eso el Salmo dice que se deleita en la ley de Jehová. Y luego de hablar de lo maravilloso que es la palabra, entonces el versículo 11 dice, tu siervo es además de todo lo hermoso, lo maravilloso, el poder de la palabra, las características que tiene la palabra. Además de eso, tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con qué amonestado? Con la ley, con los testimonios, con el mandamiento, con los preceptos, con el temor, con los juicios. Somos amonestados. ¿Por qué? Porque todos nosotros, queridos hermanos, déjenme decirle algo, ya estamos tan perfectos que necesitamos ser amonestados. Cada uno de nosotros sabemos que nuestra perfección es en el cielo. Ahora estamos en proceso. Pero todos nosotros necesitamos ser amonestados. ¿Por qué? Porque si algo ya usted superó, gloria a Dios, pero hay otras cosas que superar. Y cuando usted viene a la palabra de Dios y presta atención a la palabra de Dios, usted y yo tenemos que salir amonestados de ahí. ¿Y qué amonestación? ¿Boche? No. Si yo veo que me está recordando la gran comisión y yo digo, uy, ¿cuántas le prediqué esta semana? Esta semana no prediqué a ninguna. No tengo que salir a predicar. Amonesta. Y si la palabra de Dios como un espejo, como dice el escritor del Nuevo Testamento de Santiago, como un espejo me muestra y me dice, mira, tú estás despeinado, espiritualmente hablando, hay cosas que tú estás haciendo que no está correcta, me amonesta. ¿Para qué me amonesta? Para que abandone el pecado, para que haga las cosas correctas, para que piense antes de hacerlo, ¿verdad? Y de esa manera puede hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, tu siervo es amonestado con ello. ¿Usted es amonestado con la palabra de Dios? Mira, yo hace mucho que el Señor no me amonesta y es probable que usted no esté estudiando la Biblia. Porque cuando usted estudia la Biblia, la palabra de Dios tiene que amonestarle, ¿verdad? Pero si usted solo viene a cantar, y claro, ¿cómo va a amonestar? Pero cuando nosotros pasamos por la palabra de Dios, en algún punto tiene que amonestarnos, porque acuérdense algo, el único perfecto es Dios. Y nosotros estamos en proceso. Hemos mejorado, hemos madurado, sí, pero estamos en proceso. Y la palabra de Dios tiene que amonestarnos. Después dice, en guardarlo hay ¿qué? Grande galardón. En guardarlo hay grande galardón. Cuando usted guarda la palabra de Dios, Dios premia. Dios honra al que le honra. Dios nunca va a dejar ser avergonzado a los que confían en Él. Entonces, cuando usted practica la palabra de Dios, cuando usted guarda la palabra del Señor, el Señor trae grandes galardones a su vida, trae bendiciones a su vida, porque la obediencia trae bendición. Luego dice al final, ¿quién podrá entender sus propios errores? A mi forma de pensar, yo pensé que no estaba haciéndolo mal, pero cuando vengo a la palabra de Dios, ¿qué hace? Me muestra el error. Entonces, ¿por qué? Porque la medida para poder ver si estoy bien con el Señor debe ser la palabra. Si no es la palabra y yo miro a otro, pero mira a él, yo estoy mejor que él. Pero yo no hago lo que él hace. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿y qué de este? De Juan. Y el Señor que le dijo, bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. No tengo que compararme con nadie, con el único que tengo que compararme es con Cristo y su palabra. Y cuando yo digo, como el versículo dice, ¿quién podrá entender mis propios errores? Y bueno, la única forma de entender nuestros errores es por la palabra, ¿verdad? Líbrame de los que me son ocultos. Y si están ocultos, ¿cómo me va a librar de ellos? Tengo que venir a la palabra, hacer lo correcto, y la palabra de Dios me va a guiar para sacar todas aquellas cosas que no son buenas. Por último, el versículo 13, después terminamos memorizando el 14, preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Soberbia. La soberbia de conocer la palabra pero no practicarla. La soberbia de tener mucho conocimiento pero no ponerlo en práctica. Líbrame, Señor, de la soberbia. Porque cuando yo creo que ya me lo sé todo, cuando yo creo que todo, ya yo hice todo, quizá usted lo hizo un día, pero tiene que hacerlo hasta que Cristo venga. Entonces, líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, para que yo pueda ser íntegro y entonces seré limpio de toda rebelión. Porque la soberbia trae rebelión, rebeldía. La soberbia trae eso. Pero cuando yo me humillo a la palabra del Señor, entonces el Señor me va a exaltar cuando sea tiempo. Vamos a aprender el 14 y terminamos. ¿Qué dice el 14? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos una vez más a ver si logramos aprenderlo. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Cómo lo podemos dividir al versículo? A ver, ¿en cuánto lo podemos dividir? A ver, ayúdenme. La primera parte, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en una sola frase. ¿Verdad? Pero vamos a tratar de dividirlo para aprenderlo. Muy bien, ahí tenemos dichos, tenemos boca, tenemos corazón, tenemos roca. Son varias palabras para ir recordando. Primero, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Vamos como primera frase. Vamos a decir todos juntos. Vamos, 1, 2 y 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien, esa es la primera frase, larguísima. A ver si la podemos dividir un poquito más ahora. Y la última dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien. Lo leemos una vez más y vamos a tratar de sacarlo a ver si podemos recordarlo, ¿sí? Leemos todo junto una vez más. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien. Vamos a ver, vamos a intentar. Vamos a intentar. Hay que sacarle un poquito de óxido a la memoria para recordar, ¿sí? Vamos a intentar. Está hablando de dicho, ¿verdad? Boca. Está hablando de meditar, mente. Está hablando de corazón, ¿verdad? El centro de nuestro ser. Así que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Ahí está, vamos a ver. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien. A ver las damas, ¿sí? Esa parte. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien, vamos los hombres, vamos. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Bueno, ya creo que lo podemos decir todos, ¿sí? Vamos entonces, 1, 2 y 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien. Ahora vamos a ver quién es Dios según el versículo. ¿Qué dice? Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y así termina el versículo. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien, vamos a ver. Comenzamos desde el principio. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien, muy bien. Entonces el versículo es Salmo 19, 14. Vamos a ponernos de pie y lo decimos desde el versículo. Ah, sí, usted no ve el versículo, ¿verdad? Sí. Muy bien.